Hola a todos, hoy voy a compartir con vosotros mi receta de pan de perrito sin gluten. Una receta muy sencilla de preparar y que da un resultado fabuloso. En realidad, se trata de mi receta de pan de hamburguesa sin gluten con un par de variaciones mínimas. Os enlazo mi receta de pan de hamburguesa aquí arriba. Pero en este vídeo os muestro otra forma de amasar y os cuento también cómo formar los panes. Estos panecillos no tienen ni gluten ni lactosa. Si bien yo los he pincelado con leche, puedes pincelarlos con huevo o con agua. Solo cambia un poco la apariencia. El resultado es un pan tierno y esponjoso, que resulta ideal como pan para perrito caliente o para reinar como más te guste. Lo mejor es que se congela perfectamente, así que puedes prepararlo de antemano. Y cuando tengas antojo de perrito, lo descongelas, lo calientas ligeramente y queda como recién hecho. Aprovecho para animarte a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo. Y sin más tardar, vamos a ver cómo se preparan. Comenzamos preparando un prefermento con la levadura. Yo voy a emplear levadura seca, pero tú puedes emplear levadura fresca si lo prefieres. En ese caso, triplica la cantidad. He pesado todos los ingredientes de antemano y del agua tibia que lleva la receta voy a añadir un poquito en un vaso. Bastan, como ves, un dedo o dos. Voy a añadir también el azúcar. Y voy a añadir la levadura, seca en mi caso, pero si la empleas fresca, desmenúzala un poco. Voy a añadir también un par de cucharadas de la harina de trigo sarraceno, en mi caso blanca, pero si la tuya es oscura, sirve también, que es una pregunta que me hacéis muy a menudo. Remueve hasta que se integre todo bien, y no te preocupes si queda algún grumo, ya se deshará después. Obtendrás una mezcla con consistencia de masa de tortitas. Tapa y deja reposar hasta que doble su tamaño, unos 20 minutos aproximadamente. Mientras tanto, ve mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de patata, también llamado fécula de patata. Pero no confundas con los copos de hacer puré. Esto es un polvo blanco y fino y los copos de puré son unas escamas amarillas. Voy a añadir también el resto de la harina de trigo sarraceno, el psyllium husk y la sal. Removemos para que se integren bien todos los ingredientes. Como en mi cocina no hace demasiado calor, he introducido el prefermento en un tazón con agua caliente para que se active antes. Pero no hace falta si en tu cocina hace más calor. Mira qué hermoso se ha puesto. Voy a añadirlo al recipiente donde tengo los ingredientes secos. Voy a añadir también el resto del agua tibia. Y el huevo. Debes pesarlo. 50 gramos es aproximadamente un huevo M. Si usas un huevo L, puedes emplear el resto para pincelar después los panes. Y remueve para que se integren bien, procurando que no queden partes secas. Sobre todo en el fondo es posible que quede harina sin mezclar. Deja reposar unos 10 minutos para que el psyllium se hidrate y sobre todo para que la levadura entre en contacto con la harina y el agua. En ese momento añade el aceite. En realidad puedes añadirlo con el resto de líquidos, el resultado final lo cambia, pero el aceite retarda el inicio de la fermentación. Esto se puede contrarrestar en parte añadiendo el aceite lo más tarde posible, para darle tiempo a la levadura a entrar en contacto con la harina y con el agua, pero no es imprescindible. Remueve hasta que se integre en la masa. Cuesta un poquito, pero en un minuto o dos se integra perfectamente. Y una vez que se haya integrado, añade la goma xantana. Remueve cuidadosamente, porque si remueves enérgicamente, la masa sopla y te dispersa la goma xantana en el aire. Una vez que se haya integrado suficientemente, llega el momento de amasar. Puedes hacerlo con amasadora, a mano sobre la mesa sin añadir más harina, en mi vídeo del pan de hamburguesa ves cómo lo hago yo, o en este caso, con varillas eléctricas con el accesorio de gancho. Ojo, no estoy diciendo que cualquier masa de pan sin gluten se pueda amasar con estas varillas. Esta masa en concreto es bastante blandita, pero hay masas que son más tenaces y si empleas las varillas corres el riesgo de quemar el motor. Te preguntarás para qué es necesario amasar si la masa no tiene gluten. Pero tú fíjate la textura que tiene esta masa. Así va a quedar la superficie de tu pan si no amasas. Completamente irregular y con pegotes y agujeros. La masa es además muy tenaz en este momento, con lo que el pan va a crecer menos y va a quedar más prieto. Cuanto más tiempo amases, mejor. 15 minutos sería lo ideal, pero si amasas con este tipo de varillas o a mano, que obviamente es más cansado, basta con 10. Si lo haces con las varillas, ve haciendo descansos para no quemar el motor. 1 minuto amasando, 1 minuto de descanso. Y como ves, la textura de la masa va cambiando completamente. De tener una masa como con pegotes, a tener una masa lisa y suave.
Una vez que hayas amasado, engrasa una lengua de cocina y rebaña bien el recipiente. Engrasa también la superficie de trabajo y vierte la masa sobre ella. Reboza bien de aceite y dale forma alargada para que te sea más fácil dividir las porciones. Yo con esta cantidad voy a hacer 6 porciones, pero puedes hacer 8 más pequeñas. Engrasa una lengua de cocina o un cuchillo y ve dividiendo. Yo divido a ojo, pero puedes pesar las porciones si quieres que te salgan exactamente iguales. Si notas que alguna ha quedado especialmente pequeña o especialmente grande, siempre puedes cortar un trocito de una y dárselo a otra, que es lo que estoy haciendo yo. Asegúrate que no quedan restos de masa pegados en la mesa y que la mesa está suficientemente engrasada. Y vamos a bolear las porciones. Coloca una sobre la mesa con la parte más fea hacia arriba. Así quedará hacia adentro. Aplasta la masa asegurándote de que no se pega a la mesa. Y remete los bordes formando una bola. Da la vuelta, hazla rodar un poquito y forma una bola entre las manos. Engrasa nuevamente si es necesario y hazla rodar entre las manos hasta que tengas una bola con una superficie completamente lisa. De esta forma conseguimos que la superficie nos quede perfectamente lisa, tal como estás viendo. Engrasamos nuevamente la mesa y hacemos rodar la porción hasta obtener un cilindro. La masa es muy blandita, así que debes hacerlo con cariño para no dejar marcados los dedos. Ve con cariño alargándolo cada vez más. Una vez que tengas tu panecillo formado, levántalo con la lengua de cocina y colócalo sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. En realidad, lo mejor es bolear primero todas las porciones de masa, ya que para ello necesitas más aceite. Y una vez que las tengas, forme los panes, porque para ello es mejor que la mesa no esté excesivamente aceitada. De esta forma, los panecillos no se escurren tanto y es más fácil darles forma. Ve con cariño procurando que queden lo más regulares de forma posible. Y tal como te decía, a medida que los tengas hechos, levántalos con cuidado y ve colocándolos en la bandeja de horno. Crecerán al doble, así que deja suficiente espacio entre ellos. Cubre con film plástico de cocina. No te recomiendo usar un paño, ya que la masa es muy blandita y se te puede pegar. Y deja reposar hasta que doblen su tamaño. Dependiendo del calor que haga en tu cocina, tardarán entre 1 y 2 horas. Una vez que hayan crecido al doble, comienza a calentar el horno a 200 grados. Introduce una bandeja metálica en el fondo, y atención, es imprescindible que sea metálica para que después no estalle. Si te ha sobrado huevo después de añadir el que lleva la masa, puedes pincelar con él. En mi caso, voy a hacerlo con leche, aunque puedes hacerlo con agua si prefieres. Además de mejorar el aspecto, esto humedece la superficie y hace que los panes crezcan mejor en el horno. Cuando el horno está caliente, introduce la bandeja a altura media y añade unos 100 ml de agua en la bandeja metálica que habías colocado allí. De esta forma se genera vapor, necesario para que los panes crezcan bien. Hornea unos 20 minutos a 200 grados con calor arriba y abajo hasta que los panes adquieran un ligero color dorado. Transcurrido ese tiempo, apaga el horno y saca tus panes. Yo he sacado antes la bandeja que tenía en el fondo porque transcurridos 15 minutos aún tenía agua y no es conveniente hornear con vapor todo el tiempo, así que no te extrañes de no verla. Y mira con qué aspecto salen estos panecillos del horno. Transfiérelos a una rejilla para evitar que condense la humedad por abajo y se queden algo blandos. Y una cosa más, el tiempo que doy de horneado es orientativo, porque cada horno es un mundo y puede que tu horno caliente más o menos. Es normal que los panecillos bajen un poquito al salir, pero si se bajan demasiado es que les ha faltado tiempo. La próxima vez hornea simplemente un par de minutos más. Y tan pronto como estén tibios, pues ya están listos para disfrutar. Fíjate qué tiernos, son una maravilla, de verdad. Para conservarlos, guárdalos bien cerrados tan pronto como estén fríos. Puedes conservar a temperatura ambiente y calentarlos un poco antes de comerlos para que recuperen su esponjosidad. Y si no los vas a comer de inmediato, cógela en una bolsa bien cerrada. En el momento de comerlos, descongelas, calientas un poquito y tienes unos panecillos como recién hechos. Y nada, poco más que contar, yo me voy a comer estos perritos que estáis viendo y espero que os animéis vosotros a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos.